Ahora estudiaremos el tiro horizontal, que se caracteriza por la trayectoria o camino curvo que sigue un cuerpo al ser lanzado horizontalmente y es el resultado de dos movimientos. Uno horizontal con velocidad constante, movimiento rectilíneo uniforme, y el otro vertical, que se inicia con una velocidad cero y va aumentando, al igual que otro cuerpo que se dejara caer desde el mismo punto en el mismo instante, es decir, una caída libre. Esta imagen lo puede representar, digamos, un cañón que arroja una bala horizontalmente, hará este movimiento curvo. Observemos ahora las características del tiro horizontal. Como dije, es la combinación de dos movimientos, uno horizontal y el otro vertical. Para el horizontal se recorren los mismos espacios en los mismos tiempos y la velocidad es constante y no hay aceleración. Es decir, para esta bala que aventará este cañón se recorrerán los mismos espacios en los mismos tiempos. No hay variación de velocidad en el eje X, por lo tanto la aceleración es cero. Por lo que podemos decir que para el movimiento horizontal tendremos un movimiento rectilíneo uniforme. Para el movimiento vertical se recorrerán los espacios en forma exponencial, es decir, cada vez los espacios son más y más grandes. La velocidad inicial es cero, como si fuese una caída libre, empezará con velocidad inicial a cero y a medida que transcurre el tiempo aumentará su velocidad. La velocidad aumenta linealmente y la aceleración es la de la gravedad de la Tierra, porque esta es la que lo jala hacia abajo. Las fórmulas para el tiro horizontal son dos. Esta para el movimiento horizontal, el movimiento rectilíneo uniforme, sabemos que velocidad es igual a distancia entre el tiempo, solamente que en ocasiones se nos piden conocer esta distancia que está acá, que la marcaremos acá, esta que está acá. Es decir, esta distancia o alcanza desde el punto donde fue lanzado hasta el punto donde llegó o aterrizó en la Tierra. Por lo que en ocasiones es conveniente tener esta fórmula despejada, la distancia o el desplazamiento, que pues el tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar. Ahora B será la velocidad horizontal y T será el tiempo que está en el aire. Para el movimiento vertical pues será como una caída libre con todas las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ejemplo, desde un edificio de 80 metros de altura se lanza horizontalmente un proyectil con una velocidad de 30 metros por segundo. Determina lo siguiente, inciso A, el tiempo que tarda el proyectil en llegar al suelo. Lo primero que vamos a hacer es anotar los datos que se nos está dando. Lo primero que se nos dicen es que hay una velocidad de 30 metros por segundo. Pues tenemos dos velocidades, una horizontal y una vertical. Yo sé que es la velocidad horizontal, que voy a poner B subíndice H, 30 metros por segundo, y no la vertical, porque la vertical inicia con cero de velocidad y conforme avanza el tiempo gana velocidad, por lo que es la velocidad horizontal. Lo otro que se nos da es la altura o el desplazamiento, lo voy a poner como desplazamiento, sin embargo lo voy a poner negativo porque el objeto está yendo de arriba hacia abajo, hacia los negativos. Ponemos aquí menos 40 metros. Lo otro que tengo es que la G o la gravedad es de menos 9.81 metros por segundo cuadrado. Entonces con estos valores podré determinar el tiempo que tarda en llegar. Si yo quisiera resolverlo con el movimiento horizontal, no tengo el alcance o el desplazamiento. Recordemos que D es esta distancia, el alcance o el desplazamiento, por lo que descartamos aquí el movimiento horizontal. Entonces atendamos a las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o para el movimiento vertical. Veamos la primera. La primera, a pesar de que está el tiempo, no puedo usarla porque no tengo velocidad final. En el siguiente tampoco tengo velocidad final. En el tercero tampoco tengo velocidad final. En la cuarta no hay velocidad final. Tengo el desplazamiento, la velocidad inicial. Sé que en el movimiento vertical la velocidad inicial es 0 metros por segundo. Movimiento vertical. Por lo que ya tengo entonces el desplazamiento, la velocidad inicial y la gravedad, por lo que usamos esa ecuación. Entonces desplazamiento es igual a velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Sin embargo aquí convenientemente, como la velocidad inicial es 0, 0 por el valor de t se va a hacer 0 y la ecuación me queda de esta manera. Gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Lo que yo estoy buscando es el tiempo, por lo que se va a despejar de la siguiente manera. T está siendo dividida entre 2, pasa a multiplicar, está siendo multiplicada por G, pasa a dividir,
y el cuadrado pasa como una raíz. Por lo tanto, me queda que el tiempo será más o menos la raíz cuadrada de 2 veces el desplazamiento entre la gravedad. Ahora el tiempo será igual a más menos, sustituyendo los valores, 2 veces menos 40 metros entre menos 9.81. Vamos a poner esos valores en la calculadora. En la calculadora será raíz cuadrada de 2 por menos 40 entre menos 9.81, sale 2.85. Sabemos que el tiempo no va a ser negativo, entonces lo ponemos positivo, 2.85 segundos. Ese sería el tiempo que está en el aire. Ahora en el inciso B, se nos pregunta por la distancia de la base del edificio a la que cae el proyectil, es decir, esta que está acá, por lo que esta atiende al movimiento horizontal. Tendremos que resolver con esta. Tengo la velocidad horizontal, tengo el tiempo en el aire, pues usamos esta ecuación que está acá. Para el inciso B, la distancia o el alcance será la velocidad por el tiempo en el aire. Entonces, vamos a usar aquí la velocidad horizontal, que dijimos que son 30 metros por segundo. 30 metros por segundo entre el tiempo que estuvo en el aire, que son 2.85 segundos. Cancelamos segundos, me quedan metros. 30 por 2.85 serán 85.5 metros de alcance o de distancia. Eso para el inciso B. Para el inciso C se nos pide la velocidad cuando el proyectil choca contra el suelo. Es decir, esta última velocidad que está acá, la velocidad final. Ahora, yo tengo ya el tiempo que está en el aire, la gravedad, la velocidad inicial. Ahora se me pide la velocidad final. Entonces, para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o para la caída libre, la gravedad es igual a la velocidad final menos la inicial entre el tiempo en el aire. Por lo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo que estuvo en el aire. Entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial, que son 0 metros por segundo, más menos 9.81 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo que estuvo en el aire, que fueron 2.85 segundos. Cancelamos segundos cuadrados con segundos cuadrados y me quedan las unidades de metros por segundo. Ahora sí, la velocidad final será de menos 9.81 por 2, menos 19.62 metros por segundo. El negativo sabemos que indica que en ese momento el cuerpo está en dirección de los negativos o hacia abajo. Si pudiéramos ver la manera en que el objeto choque contra el peso, pues lo haría con un cierto ángulo, ¿no? Digamos en esta forma. Esta sería la velocidad final con la que choca contra el piso, ¿no? Pero esta velocidad está compuesta de dos, es decir, la velocidad que ya tenía de manera horizontal y la velocidad que tiene de manera vertical, que es la velocidad final que acabamos de calcular. Por lo que si expandemos en esta forma, que tengo la velocidad horizontal, esta es la velocidad que lleva de manera vertical o la velocidad final que acabo de obtener, y esta es la velocidad que lleva en total, ¿no? De manera curva con la que entran al piso. Por lo que si podemos, digamos, mover este vector hacia este lado, que sería este mismo que está acá, se forma este triángulo rectángulo que está aquí. Por lo que si aplico el teorema de Pitágoras para este triángulo rectángulo, la velocidad final o la velocidad que tiene cuando choca contra el piso sería la raíz cuadrada de los catetos de este triángulo, donde la velocidad es la hipotenusa y los catetos son estas velocidades. Pues queda aquí velocidad horizontal al cuadrado más velocidad final al cuadrado. Y de acuerdo con nuestros resultados, la velocidad horizontal es de 30 metros por segundo al cuadrado más la velocidad que acabo de obtener, que son los menos 19.6 metros por segundo al cuadrado. Ponemos estos valores en la calculadora, serán 30 al cuadrado más menos 19.6, pero sabemos que si los ponemos negativos o positivos no importará, porque un valor positivo o negativo al cuadrado me da positivo, y a este resultado, a esta suma de los cuadrados, le sacamos raíz y nos da que la velocidad son 35.8.
metros por segundo. Recordemos que esta velocidad es con la que choca contra el suelo, que es una composición de la velocidad horizontal, que son de 30 metros por segundo, y una composición de la velocidad final, que es la que fue como en caída libre, que es una velocidad final en Y.